¿Qué se siente estar en una relación con diferencia de edad? Soy 10 años mayor que mi esposa, cuando ella cumplió 30. Yo ya tenía 40. Antes era apasionada y sincera. Solía decir, la edad nunca será un problema entre nosotros. Pero después, le dijo a su mejor amiga, desde que Jorge cumplió 40, me da asco cada vez que me toca. Si no fuera por el dinero, ya me habría separado de él. Sería perfecto si solo me diera dinero y no volviera a casa. Y luego, usó mi dinero para mantener a un amante más joven. Sin embargo, cuando creyó que todo estaba bajo control, jugando a tenerlo todo sin consecuencias, le entregué los papeles del divorcio y recuperé todo lo que le había dado. Le dije, en realidad, hay una gran ventaja en una relación con diferencia de edad. Cuando ya has tenido suficiente, es fácil soltar. Capítulo 01. A veces, cuando una persona está a punto de tener mala suerte, puede sentirlo de antemano. Lucía estaba bañándose en el baño cuando entró una llamada a su teléfono, número local, sin identificación ni registro previo. Contesté yo. Dije hola 2 veces y pregunté quién era. Al otro lado no se escuchó ni un suspiro. Simplemente colgaron. Solo fueron unos segundos de silencio, pero parecían una especie de entendimiento tácito. La otra persona sabía quién era yo. Y yo también sentí que había algo extraño detrás de eso. Así que desbloqueé el teléfono de Lucía. Con ese número busqué a la persona en su red social. Era un hombre, con un avatar de anime en blanco y negro, apodado Mudo, sin notas, y con las notificaciones silenciadas. Su conversación estaba limpia. Solo había un mensaje sin leer, te extraño. Con esas palabras, mi corazón se encogió violentamente. Pensé, es muy probable que Lucía me esté poniendo los cuernos. La mano con la que sostenía el teléfono se volvió repentinamente débil. Sin fuerza, entré a revisar las publicaciones del hombre en su perfil. La foto de portada debía de ser suya, cabello corto y despeinado. Un aire de chico estudioso. No lo observé mucho. Solo saqué mi propio móvil y tomé una foto. Tenía bastantes publicaciones. Pasé las imágenes rápidamente, hasta detenerme en una. El texto decía, a una mujer nunca le importa lo material, sino tu actitud. Debajo, una captura de pantalla. Era una conversación entre él y Lucía. El nombre de Lucía aparecía guardado como reina fugitiva. Él le decía, hermana, esto es todo lo que me queda, te lo transfiero todo. Transferencia, 52 yuanes con 10 céntimos. Lucía no la aceptó. Se la devolvió. Ella respondió, ¿qué dices? Eres un estudiante pobre. ¿Para qué me mandas dinero? No estoy contigo por eso. No pases hambre. Después, Lucía le transfirió 5.200 yuanes. Él los aceptó. Sin expresión, tomé una foto como prueba. Salí de su perfil y de inmediato entré en el registro de transacciones de Lucía. Revisé todas sus transferencias mutuas. Efectivamente, había una tras otra, interminables. La más constante era una transferencia de 50.000 yuanes cada día 6 del mes, justo al día siguiente de que yo le depositara mi salario. Y eso había durado 3 meses. Además, había muchas otras de 1.000, 2.000, 100, 200, incontables, incluyendo algunas con números especiales. Fotografié cada una de ellas. Durante todo el proceso estuve calmado. Incluso me acordé, al final, de volver a marcar su conversación como no leída. Capítulo 02. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué estás tan pensativo? Preguntó Lucía al salir del baño, inclinando la cabeza mientras se secaba el cabello. Volví en mí, levanté la vista y la miré. Llevaba solo una toalla delgada alrededor del cuerpo, con una cintura estrecha, piernas largas y curvas pronunciadas. Lucía siempre había mantenido su figura en perfecto estado. Algunos hasta me lo envidiaban y decían, solo por su aspecto, mientras no planeé matar a su marido, ¿qué cosa no podrías perdonarle? Además, es tan fiel contigo. Sí, yo también siempre había creído que Lucía me era fiel, pero ahora, al parecer, eso solo era una ilusión mía. Dije, por cierto, alguien te llamó hace un rato. No dijo nada y colgó. ¿Quieres revisar quién era? Ella respondió con naturalidad. Seguramente era una llamada de acoso. No te preocupes. Lucía tomó el teléfono con un gesto tranquilo. Colgó la toalla sobre su brazo. Se inclinó para tomar el cesto de la ropa sucia y dijo, voy al balcón a lavar la ropa. Aunque yo trataba de compartir las tareas del hogar, Lucía siempre se quejaba de que había demasiado trabajo. Por ejemplo, solo lavar la ropa le tomaba más de 2 horas al día, pero luego noté que, incluso si había solo una prenda, tardaba el mismo tiempo y no dejaba pasar un solo día sin lavar. Antes pensaba que era una maniática de la limpieza,
capaz de dividir el lavado en una docena de pasos. Pero ahora entiendo que había otro motivo detrás. Pasó un rato y Lucía regresó. Mientras se vestía, me dijo, cariño, tengo que salir un momento. Es urgente, no me esperes para cenar. ¿Qué pasa? Pregunté. María se peleó con su esposo. Están hablando de divorcio. Se fue de casa y nadie sabe por qué. Tengo que ir a verla. Si se hace tarde, me quedaré allá esta noche. ¿Va Sofía contigo? Pregunté. Sí, respondió ella. Qué convincente. Había hechos, detalles, incluso testigos. Asentí. Cuídate. Capítulo 03. Lucía salió con prisa. Yo me quedé mirando por largo rato la foto de nuestra boda colgada en la pared. No podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué Lucía me engañó? ¿Y ese hombre? ¿Quién era él? Su rostro, las transferencias de dinero entre ellos, las publicaciones en las redes, todo se repetía una y otra vez en mi mente. De pronto, algo hizo clic. Tomé el teléfono rápidamente. A ese hombre ya lo había visto antes. Capítulo 04. Eso fue aproximadamente hace medio año. Lucía fue agredida y presentó una denuncia en la comisaría. Cuando llegué, su estado no era grave, pero tenía varios raspones en el brazo que no habían sido tratados. Sin embargo, ella no le dio importancia. Tenía la mirada suave, un poco tímida, con una expresión soñadora, exactamente como una adolescente enamorada. Podría decir que, desde su juventud, no había vuelto a ver a Lucía con esa expresión. Cuando todo terminó y yo quise llevarla a casa, ella se acercó a un hombre con uniforme de trabajo y le dijo, llena de gratitud, si no hubiera sido por ti hoy, no sé qué habría pasado. De verdad, muchísimas gracias. Me quedé atónito y lo miré. El hombre agitó la mano y dijo, no te preocupes, es parte de mi trabajo, pero debes tener más cuidado cuando salgas. Ese lugar está lleno de gente peligrosa. Lucía bajó la mirada y asintió levemente. Aquel día, para evitar conflictos, había ido acompañado de mi amigo David. Cuando Lucía fue al baño, David bromeó, ¿no te parece que ese chico se parece un poco a ti cuando eras joven? Pensé que estaba diciendo tonterías, pero aún así miré al hombre varias veces más. La imagen en mi memoria coincidía con la de la foto frente a mí. Era él. Capítulo 05. Lucía no volvió en toda la noche. Regresó al día siguiente por la noche. Traía una porción de estofado picante de res. Dijo, es de nuestro restaurante favorito. Ya comí allá. Te lo traje para ti. Come primero. Voy a ducharme. Está bien, respondí. Cuando entró al baño, tomé la llave de repuesto y bajé directamente al garaje. El coche de Lucía estaba limpio, recién lavado, sin una mota de polvo. Nada parecía fuera de lo normal, pero eso no era lo que me interesaba. Lo que quería ver era la grabadora del coche. Revisé los videos desde ayer hasta hoy. Lucía había conducido hasta la universidad en el sur de la ciudad. Hizo una llamada y dijo unas palabras, ya llegué. El hombre apareció con un ramo de flores y subió al coche. Después se escucharon besos, jadeos. El hombre preguntó, ¿tu marido te ha tocado? Lucía respondió, cállate. Él insistió, ¿sí o no? La voz de Lucía temblaba, llena de deseo. Entre suspiros, dijo, ¿tú qué crees? El hombre, satisfecho, respondió, no lo quieres decir. Luego no me ruegues. La velocidad del coche aumentó, como si ambos se dejaran llevar por la urgencia. Se detuvieron en un hotel cerca de la universidad. El siguiente video fue de la mañana siguiente. A las 10, solo Lucía salía del coche. El video siguió reproduciéndose en silencio. Yo permanecí inmóvil dentro del coche, con el cuerpo rígido. Los músculos me dolían de tanto tensarse. Iba a apagar la grabación cuando sonó un teléfono dentro del video. Era Sofía, la mejor amiga de Lucía. ¿Dónde estás?, preguntó ella. ¿Por qué no has llegado todavía? Lucía respondió, ya voy en camino. Sofía dijo, ¿tardas tanto? ¿No me digas que volviste a ver a Makoto? Lucía murmuró un ajá. Sofía suspiró, exasperada. ¿En serio? ¿De verdad lo dices? Lucía soltó una risita. ¿Qué significa de verdad o mentira? Sofía contestó, ay, no te hagas la tonta. Pensé que solo estabas un poco encaprichada. ¿Pero ya se volvió algo constante? ¿No se supone que amas a tu esposo con locura? ¿Cómo es que de repente lo engañas? Esa pregunta pareció dejar a Lucía sin palabras. Pasó un rato antes de que respondiera. Jorge ya tiene más de 40. ¿Y eso qué?, preguntó Sofía. No sé por qué, pero desde que cumplió los 40, con solo tocarme me da asco. Si no fuera por el dinero, ya me habría divorciado. Ojalá pudiera solo darme el dinero y no volver a casa. Capítulo 06. ¿Cuánto tiempo hacía que Lucía y yo no teníamos intimidad?
Fumé mientras lo pensaba. Parecía haber comenzado hace medio año. En ese entonces, mi trabajo se volvió más intenso. Por una promoción importante, trabajaba horas extras, noches sin dormir, sin descanso. Cada vez que llegaba a casa, lo único que quería era acostarme a dormir. Lucía se acercaba a mí con su nuevo pijama, buscando cariño. Yo, agotado, la apartaba con suavidad. Le decía, no ahora, estoy muy cansado. La próxima vez. Sí. La primera vez, Lucía no se molestó. Incluso mostró compasión por mí. La segunda, ya no le gustó, pero aguantó sin quejarse. La tercera, se enfadó y salió dando un portazo. Esa vez la encontré en un bar. Sabía que estaba haciendo las cosas mal. La abracé, intentando compensarlo de algún modo, pero el intento fue un desastre. Mi mente seguía atrapada en la reunión del día siguiente, sin poder concentrarme. Lucía lo notó, y terminamos rápidamente, sin pasión. No supe qué hacer ni cómo arreglarlo. Antes de que yo dijera algo, fue ella quien me consoló. Dijo que era culpa suya, que había sido demasiado caprichosa. Cariño, no te preocupes, me dijo. Cuando termines con el trabajo, llévame de viaje y ya está. Pensé que el asunto estaba resuelto. Ella seguía siendo amable conmigo, aunque ya no dormía sobre mi brazo. Aunque hacía 6 meses que no teníamos relaciones. Ella seguía tratándome bien, pero ahora decía que con solo tocarla le daba asco. Esa frase, desde que la escuché, me persigue como una pesadilla. Cada vez que la recuerdo, me corre un frío por todo el cuerpo. Mi mano temblaba mientras sostenía el cigarrillo. La ceniza cayó sobre mi piel, quemándome, pero el dolor físico no era nada comparado con el golpe que me dio aquella frase. Capítulo 07. Lucía me llamó por teléfono, preguntando dónde estaba y por qué no había vuelto aún. Le respondí que había bajado a tirar la basura y que subiría enseguida. Bueno, me voy a dormir entonces, dijo. Cuando subí, Lucía ya dormía. Estaba de lado, mirando hacia la izquierda, dejando libre la mayor parte de la cama para mí. No me acosté, solo me senté en el borde, mirándola dormir durante toda la noche. La conocí cuando tenía 18 años, recién llegada a esta ciudad. Era una chica rebelde, había cambiado sus opciones universitarias a escondidas de sus padres. Cuando recibió la carta de admisión, se escapó de casa sin equipaje, solo con una mochila al hombro. Su hermano, preocupado, me pidió ayuda. No tiene dinero y la escuela aún no abre. ¿Podrías dejar que se quede contigo un tiempo? Es una mocosa terca. Si te causa problemas, dale una lección. Pensé que Dominique estaba loco. ¿Cómo iba a vivir una chica joven conmigo? ¿Un hombre solo? Planeé alquilarle una habitación y no involucrarme más, pero era demasiado triste y demasiado dulce. Cuando la encontré en la estación, estaba agachada bajo un árbol, abrazando su mochila, como un gatito abandonado. Me siguió dócilmente hasta casa, antes de que yo dijera que debía buscar otro sitio donde quedarse. Ya me estaba sujetando la manga y suplicando, seré buena, te cocinaré, limpiaré la casa, solo no me eches, por favor. No pude evitar reírme. Pensé que solo decía tonterías, pero cumplió su palabra. Cocinaba todos los días y mantenía el lugar impecable. Con su llegada, mi casa silenciosa volvió a tener vida. Incluso mis días de trabajo se sintieron menos pesados. Vivimos bajo el mismo techo un mes. Luego fui yo quien le compró ropa y la acompañó a la universidad. Al principio creí que solo había sido una breve convivencia, pero más tarde me confesó que había elegido esa universidad por mí. Dijo que me había visto una vez cuando tenía 16 años. Y desde entonces, todas sus ilusiones estaban puestas en mí. Esa chica, cuando aún era una niña, vino a mí con el corazón en las manos. Y yo caí en su amor. Pero ahora quiere retirarlo. Y yo, debo aprender a salir rápido del pantano. Capítulo 08. Voy a divorciarme. ¿Qué? Dije. Lucía me ha sido infiel. Él se quedó impactado. ¿Qué? ¿No se suponía que estaba de viaje con María para distraerse un poco? Sonreí, se fue con su novio, a primera hora de la mañana. Mis 3 frases dejaron a David completamente aturdido. Dijo, espera, déjame entender bien. ¿Estás diciendo que Lucía te engañó? ¿Y que eso de viajar con su mejor amiga para despejarse era en realidad un viaje con su amante? ¿Cómo lo supiste? Le lancé mi teléfono a David. En la pantalla estaba la nueva publicación de Makoto en WeChat de esa misma mañana. En la foto, él sostenía una maleta con una mano y con la otra, la de Lucía. El texto decía, nos escapamos juntos. La verdad, lo había agregado solo por curiosidad, sin esperar que aceptara mi solicitud. Si sabía o no que era yo quien lo había agregado, daba igual. Le dije a David,
Lucía estará fuera 3 días. ¿Crees que para entonces ya pueda tener listo el acuerdo de divorcio? David, con el rostro serio, respondió, lo redactaré personalmente. Asentí y le pedí, no se lo digas a Sofía. David es el esposo de Sofía. Dicen que su relación fue muy difícil al principio. Yo lo conocí gracias a Lucía. Nunca pensé que con el tiempo nos convertiríamos en buenos amigos. El destino es algo curioso. Algunas personas, aunque compartan toda una vida, siguen siendo extraños. Otras, con solo una charla, parecen viejos conocidos. Él dijo, lo sé, tranquilo. En realidad, ¿qué pasa? Pregunté. David dudó. Abrió la boca, pero al final solo negó con la cabeza. Nada, lo hablaremos después. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te acompañe a tomar unas copas? Rechacé su oferta con una sonrisa amarga. Tengo un vuelo a las 10, un viaje de trabajo. Así es el mundo de los adultos. Aunque estés destrozado, tienes que sacar tiempo para tu tristeza. Le entregué a David las fotos que había tomado del móvil de Lucía y las copias de las cámaras de seguridad. También la lista de nuestros bienes. David trabaja rápido. La tarde del día que regresé del viaje, ya tenía el borrador del acuerdo de divorcio listo. Me dijo, aunque ella sea la parte culpable, hacer que se vaya sin nada es imposible, pero haré lo posible por asegurar que tú obtengas lo máximo. Abrí la boca para responder, pero él me interrumpió. No me vengas con eso de generosidad o altura moral. Aquí no se trata de aparentar nobleza. Si cometió un error, debe pagar por ello, incluido el dinero que usó para mantener a su amante. Todo debe recuperarse. Sonreí levemente. Por supuesto, nunca dije que no lo quisiera recuperar. Gracias, David. Él me dio una palmada en el hombro. No es para tanto. Solo es un divorcio. Estoy contigo. Esa noche, David y yo bebimos una copa tras otra. Hablamos de todo, del pasado, del futuro, de lo que soñamos y de lo que perdimos. Hasta que, completamente ebrios, terminamos durmiendo en la alfombra. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del despertador. Pedí un día libre. Me vestí, y aunque me sentía fatal, salí de casa. Tenía que ver a Lucía. Capítulo 09. Gracias a lo fanfarrón que es Makoto, pude conseguir información de primera mano sobre todo su itinerario con Lucía durante estos 3 días. Montaron en montañas rusas, se bañaron en aguas termales, hicieron puenting, todas esas cosas que yo nunca hice con Lucía. A ella le gusta la adrenalina, esa sensación de vértigo que acelera el corazón. Yo, en cambio, soy prudente por naturaleza, nunca arriesgo. Una vez me rogó que la acompañara a hacer puenting, de esos saltos en pareja. Dijo que sería romántico. Incluso soñaba con tomarse unas fotos de boda así, pero después de pensarlo mucho, no acepté. Lucía dijo que no importaba, pero yo sabía que estaba decepcionada. Ahora que lo pienso, Lucía y yo éramos demasiado diferentes. Cuando el amor nos cegaba, jurábamos que el amor podía superar cualquier obstáculo. Ahora veo que alguien mintió. Cuando Lucía salió, se apartó un mechón de cabello de la cara y sonrió con suavidad. A su lado, Makoto le rodeaba los hombros mientras le hablaba sin parar. Sus pasos eran ligeros, parecían felices, enamorados. Makoto dijo riendo, ¿y si para tu próximo cumpleaños volvemos al mismo sitio? Será nuestro primer. Lucía, levanté la mano y la llamé en voz alta. Makoto no pareció oírme y siguió hablando, pero Lucía se detuvo de golpe. Apartó bruscamente a Makoto y se giró hacia mí, con gesto nervioso. Por un instante, creí que me miraba como si yo fuera un monstruo. Makoto, al enfrentarse conmigo, también se mostró incómodo, se quedó paralizado. Quiso decir algo, pero cerró la boca. Lucía recobró la calma enseguida. Le susurró a Makoto, vete, por favor. Makoto giró la cabeza de golpe hacia ella, frunciendo el ceño, con una mirada de disgusto y algo de rebeldía. No quería irse. Así que hice de buen tipo y dije, vengan los dos. Por aquí es difícil conseguir un taxi. Lucía apretó los labios y, con un tono molesto, le dijo a Makoto, vamos, vete ya. Makoto dudó. Yo también endurecí el rostro. Dije que vengan los dos, repetí lentamente. Makoto, debo admitirlo, era peculiar. En una situación así, la mayoría habría salido corriendo, pero él no. Realmente vino con nosotros. Caminé adelante, Lucía detrás de mí, y él siguiéndola a ella. Lucía abrió la puerta del asiento del copiloto, intentando sentarse allí. La detuve. Hay cosas en el asiento, dije, siendo tú tan amable. No querrás dejar al invitado solo atrás, ¿verdad? Lucía me miró, mordiéndose el labio inferior. En sus ojos se agitaban emociones contenidas. Soltó una risa amarga, cerró la puerta de golpe y subió al asiento trasero.
El ambiente dentro del coche era opresivo. Fui yo quien rompió el silencio. Señor Ito, dije. Lucía y yo tenemos algo que hablar. ¿Quiere venir con nosotros o prefiere que lo deje primero en la universidad? Makoto, al oír su nombre de repente, se quedó completamente desconcertado. Yo, dijo él, incómodo. Lucía explotó de pronto. ¿Qué pretendes hacer? Por el espejo retrovisor le eché una mirada a Lucía. Su expresión mostraba un descontento muy claro. Estaba enfadada y al mismo tiempo intentando ocultar el nerviosismo. Yo, en cambio, sentí una especie de satisfacción. La sonrisa en mi rostro se ensanchó poco a poco. Pregunté, ¿qué carrera estudia el señor Ito? Él respondió con voz áspera, alemán. Me sorprendió un poco. ¿En serio? ¿Como yo? Tengo un amigo que es profesor en vuestra universidad. Dije un nombre y le pregunté, ¿lo conoces? Makoto palideció. Su tono se volvió débil. Ese sí, es mi tutor de clase. Me reí y comenté, qué coincidencia tan grande. Al final acompañé a Makoto de vuelta a la universidad. Cuando se bajó, se marchó hecho un desastre. Sin volver la cabeza, le pregunté a Lucía, ¿a qué sitio suelen ir a quedarse? Hoy tengo tiempo de sobra. ¿Vamos y nos sentamos un rato? Lucía no apartó la mirada de mí, mordió su labio y, palabra por palabra, preguntó, ¿qué es lo que quieres? Guardé la expresión en el rostro, le agarré la barbilla y dije, por supuesto, para asquearte. Ahora, hablemos del divorcio. Capítulo 10. En el coche, Lucía permanecía en silencio, con los labios apretados. Desde que mencioné el divorcio, no había dicho ni una palabra. Yo también callaba, después de todo lo que había hecho para irritarla. Ahora sentía cierto vacío, mientras intentaba disgustarla. En realidad también me estaba disgustando a mí mismo. Saqué un cigarrillo del bolsillo y lo encendí. Ella preguntó, con la voz temblorosa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué? Respondí. ¿Cuánto tiempo llevas fumando otra vez? Dijo Lucía. Soy 10 años mayor que ella. Cuando Lucía aún estaba en la universidad, yo ya trabajaba. En aquel entonces, la presión laboral era enorme, y me volví adicto al tabaco. Fue Lucía quien me obligó a dejarlo. Decía, es malo para tu salud. Decía, te compro dulces. Decía, sonriendo, si no puedes resistir, cómeme a mí, pero no fumes. Y al final lo dejé. No volví a tocar un cigarrillo. Hasta ahora, más de 10 años después. Pero esta vez, por todo lo ocurrido, volví a recaer. Si me preguntara el momento exacto, diría, tras pensarlo un instante, el día después de que tú y Makoto pasaran la noche fuera. El cigarrillo aún encendido cayó de pronto sobre el asiento de cuero, dejando una pequeña quemadura en la superficie. Lucía, nerviosa, sacó un pañuelo de su bolso para limpiar el daño, pero ya era tarde. Aún así, insistió en frotar una y otra vez, como si con eso pudiera arreglar algo. Finalmente perdió el control. Estalló, arrojando su bolso con fuerza contra la puerta del coche. No puedo remediarlo, ¿verdad? Gritó. ¿Y tú no me vas a perdonar? Asentí. No. Lucía respiró hondo y me extendió la mano. El acuerdo de divorcio. Ni siquiera lo leyó. Pasó directamente a la última página y firmó su nombre. No volveré a esa casa, dijo. Iré a recoger mis cosas cuando tenga tiempo. Luego abrió la puerta y bajó del coche, apoyada contra la carrocería. Habló por teléfono. Sal. Esta noche no dormiré en la residencia. Sí, estoy frente a la universidad. Colgó. Y antes de irse, me lanzó una mirada fría. Cuando decidas ir al registro civil, avísame. Capítulo 11. David me preguntó, ¿no sientes como si le dieras un puñetazo al algodón? Esa impotencia blanda, esa rabia que no encuentra dónde caer. Ella lo hace a propósito. Esbocé una sonrisa torcida y apuré de un trago la copa. Lo sé, respondí. Quizá al principio no lo entendí del todo, pero a estas alturas, ya había captado la esencia. Lucía siempre ha sido una persona extremadamente orgullosa. Su forma de tratar a la gente y a las cosas es, yo no estoy equivocada. Y si lo estoy, ¿qué? La conozco. Ya había previsto qué tipo de reacción tendría. Pero, aunque me había preparado, su indiferencia igual me dolió. Mi mano temblaba un poco al sostener la copa. Pensé que al menos me diría un lo siento. Siempre esperamos un arrepentimiento sincero del que nos hace daño, como si solo así nuestras heridas pudieran calmarse. De otro modo, uno no se queda tranquilo. Desde sus 18 hasta sus 31 años, 13 años, también fueron mis 13 años. Pasé de ser un espectador a quedar atrapado, y fue ella quien me arrastró dentro. Cuando me quería, me daba miel. Cuando dejó de quererme, me cortaba en 1000 pedazos.
Ella debería haberme dicho al menos un lo siento. El desgaste de tantas emociones negativas me dejó al borde del colapso. Pedí 2 días libres. Me quedé en casa, sin ir a ningún lado. Maldije. Me derrumbé. Al final, me calmé. Todo por una llamada del jefe. Han cambiado unos datos del contrato. Corrígelo cuanto antes. Encendí el ordenador y me puse a trabajar. 2 horas después envié el nuevo contrato. El próximo miércoles viene el presidente Nin, me dijo. Quiero que me acompañes. De acuerdo. Después de terminar todo, me senté de nuevo en el sofá. De repente algo perdido. ¿De verdad estaba tan triste? Lucía fue mi elección. Nadie me obligó. Nadie me amenazó. Así que todo lo que vino después, debía asumirlo. Si aposté, debía aceptar perder. Así que, Jorge, ¿no puedes perder? No, sí puedo perder. Capítulo 12. 4 días después de firmar el acuerdo de divorcio, llamé a Lucía. Tardó en contestar. Su voz sonó fría y distante. ¿Qué pasa? Respondí con un leve ¿Tienes tiempo mañana? Vamos al registro civil. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Estoy fuera, dijo. Hablamos cuando regrese. En unos días. ¿Cuántos días? Pregunté. No lo sé. Lucía, dije, marcando cada sílaba. Necesito una fecha. Tienes que darme una fecha. Ya te dije que no lo sé, replicó Lucía, con el tono alzado, visiblemente impaciente. Ya firmé el acuerdo de divorcio. ¿Aún temes que me fugue o qué? 2 días, respondí. ¿Qué? Te doy solo 2 días. Si pasado mañana apareces en el registro civil, te dejaré conservar un poco de dignidad. Si no, contaré tu infidelidad a todos tus familiares y amigos. Apenas terminé de hablar, ella colgó el teléfono. Pude imaginar su rabia, el impulso de lanzar el móvil contra la pared. No me importaba si realmente estaba fuera o si era solo una excusa. Lo único que me interesaba era que todo terminara cuanto antes, pero lo que no esperaba era que, a la noche siguiente, Lucía apareciera en mi puerta. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Vine a preguntarte algo. ¿Qué cosa? Lucía me miró y soltó una risa sarcástica. ¿Ahora ni siquiera tengo derecho a entrar? Su tono lleno de sarcasmo me hizo fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir realmente?, pregunté, con desdén. Lucía respondió. Jorge, te has pasado. Sí, como sea. Esto es entre tú y yo. No deberías meterte con un estudiante. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, sin entender. ¿Lo niegas?, dijo ella, con una sonrisa irónica en los labios. ¿Te atreves a decir que la cancelación de la beca de Makoto no tiene nada que ver contigo? ¿Makoto? ¿Quién? Una voz grave interrumpió desde detrás de mí. El rostro de Lucía se tensó. ¿Hermano?, susurró. Dominique salió lentamente de detrás de mí, con el rostro impasible, y la miró fijamente. ¿Quién es Makoto?, preguntó con calma, pero con una presión que se sentía en el aire. Lucía lo miró, luego me miró a mí. ¿Qué haces aquí?, le espetó. Soy yo quien pregunta, respondió Dominique, frunciendo el ceño. ¿Quién es Makoto? No es asunto tuyo, replicó ella. ¿Lo dices tú o prefieres que lo averigüe yo mismo?, dijo Dominique, su tono volviéndose más cortante. Lucía apretó los labios hasta formar una línea recta, negándose a hablar. Yo me llevé una mano a la frente, exasperado. Basta ya, dije. Entra tú primero. Dominique, yo hablaré con ella. Dominique quiso decir algo más, pero lo interrumpí. Esto es entre Lucía y yo, le dije. Nos quedamos mirándonos unos segundos, tensos, hasta que finalmente él cedió y regresó a su habitación. Solté un suspiro pesado y me volví hacia Lucía. No sé nada sobre lo de Makoto, dije, pero si usaras un poco la cabeza, sabrías que venir aquí no es buena idea. Si realmente quisiera hundirlo, con las fotos de su aventura contigo y las pruebas de los hoteles, podría hacer que lo expulsaran de la universidad. ¿Tienes el cerebro vacío o qué? De pronto, una voz grave interrumpió. ¿Aventura? ¿Hoteles? ¿Divorcio? ¿Tú lo engañaste? ¿Van a divorciarse? Dominique estaba conmocionado. Lo miré sin paciencia. ¿Podrías dejar de escuchar detrás de la puerta? Pero él me ignoró. Su mirada se clavó en Lucía, densa, helada. Habla, ordenó con voz cortante. Lucía soltó una risa sarcástica. Esto es entre él y yo. No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Antes de que terminara de hablar, Dominique le dio una bofetada tan fuerte que el sonido resonó en la habitación. Ten un poco de vergüenza, maldita sea. Lucía nunca ha sido de las que se quedan calladas, incluso con la culpa encima. Siempre se las arregla para discutir y dar pelea. Los miré forcejear, sin expresión, y cerré la puerta con calma. No sé cuándo dejaron de gritar ni cuándo se fueron. Al día siguiente, llegué al registro civil a las 8 en punto.
Saqué número y me senté a esperar a Lucía. Pasaron apenas unos 10 minutos antes de que ella llegara. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado. Tenía la marca de la bofetada aún visible en la mejilla, y el rostro apagado. Al poco rato, llamaron nuestro número. Me levanté, pero Lucía me sujetó de la manga. Su voz era tensa, temblorosa. Ese día te mentí, no fui a verlo. Ya había terminado todo con él. Me llamó para decirme que le quitaron la beca, y yo supe que no había sido tú. Me alegré porque, por fin, tenía una excusa para buscarte. No quería divorciarme, nunca quise divorciarme de ti. Su voz se volvió cada vez más baja, hasta romperse en un sollozo. Nunca supe lidiar con el llanto de Lucía. De hecho, la primera vez que estuvimos juntos fue porque me miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora, Lucía, dije despacio, verte llorar solo me da asco. Sus dedos, que aún aferraban mi manga, se tensaron de golpe. Tardó unos segundos en reaccionar, con la mirada perdida. ¿Qué dijiste?, preguntó, atónita. Solté su mano, rompí los papeles que tenía y fui a sacar otro número. La verdad, continué, desde que esto empezó, nunca nos sentamos a hablar en serio. No me preguntaste cómo supe de tu infidelidad, ni qué tanto descubrí. Repasemos los hechos. Hace medio año nuestra vida de pareja empezó a romperse. Tú estabas frustrada, y en un club nocturno conociste a Makoto. Quizá fue porque se parecía un poco a mí cuando era joven, o porque era joven y enérgico. El caso es que no resististe la tentación y lo engañaste. Y claro, el engaño nunca está bien, pero para justificarlo, buscaste la culpa en mí. Dijiste que desde que cumplí los 40, cada vez que te tocaba te daba asco, que ojalá solo te mandara dinero y no volviera a casa, que como me desvelaba tanto en el trabajo, las canas y el cabello ralo en las sienes me hacían parecer un perro viejo y sarnoso, y que incluso a distancia se notaba el olor a hombre mayor. Lucía, cuando usabas esas palabras crueles para describirme, ¿sabías lo asquerosa que me parecías en mis ojos?, pregunté. Luego continué, sin bajar la mirada. En el fondo, lo que estás diciendo es que, por dinero, te viste obligada a vender tu cuerpo, a complacer con la nariz tapada. Ese es tu resumen de más de 10 años de relación, comprador y vendedor. Y empecé a dudar de mí mismo. Seguí diciendo, ¿cuán ciego estuve para pisar una mierda de perro? Y esa mierda pegada a mi zapato. Todavía se queja de que mi zapato huele mal. Capítulo 13. Mis palabras sin piedad rompieron los últimos restos de dignidad entre nosotros. El proceso del divorcio fue sorprendentemente fluido, sin discusiones, sin escenas. El funcionario solo nos recordó que volviéramos en un mes para recoger el certificado. Asentí. Lucía ya se había levantado para irse. ¿Cuándo vas a recoger tus cosas?, pregunté. Sin girarse, respondió. Tíralas. Pero tirarlas no era una opción. Al final, Dominique se encargó de empacar todo lo suyo. Cuando terminó, cocinó él mismo y abrió una botella de vino. ¿Una copa?, me ofreció. No rechacé. Dominique bebió rápido. Tras un trago largo, sonrió con amargura. No tenía idea de que mi hermana fuera capaz de algo así. Si lo hubiera sabido, negué con una leve sonrisa. ¿Y qué habría cambiado? ¿Habría podido cortar nuestra desgracia desde el principio? Ese tipo de arrepentimiento no tiene sentido. Las dos familias se opusieron desde el principio, le conté. Recuerdo que Lucía dijo una vez, no sé si algún día me arrepentiré de estar con él. Lo único que sé es que, si no estoy con él ahora, seguro me arrepentiré. Dominique preguntó, ¿y fue esa frase la que te hizo decidirte? No, respondí, moviendo la cabeza. Simplemente pensaba igual que ella en ese momento. Bebí el resto de la copa de un trago. Si lo pienso bien, cuando tenía poco más de 20 era mucho más decidido, más puro. No me importaba lo que dijeran los demás. Podía entregarme sin calcular costos ni beneficios, creyendo que la sinceridad bastaba. Ahora ya no me atrevo a apostar. Ni siquiera sé si quiero empezar otra historia. Jorge, murmuró Dominique, mirándome con una mezcla de compasión y tristeza. Le sonreí con tranquilidad. No te preocupes, solo que, de pronto, lo entendí todo. El amor llega como una tormenta y se va arrasando con todo. Lo emocional cambia, siempre cambia, pero no pasa nada. En este mundo, la gente muere por enfermedad o por pobreza, pero nunca he oído de alguien que muera por falta de amor. Tal vez estaba un poco ebrio, y como frente a mí estaba Dominique, un viejo amigo, terminé hablando demasiado. Él me escuchó en silencio todo el tiempo, sin interrumpir. A la mañana siguiente, cuando desperté, Dominique ya se había ido. Me había dejado una nota. Tenía un vuelo temprano. No quise despertarte. He pensado mucho. Y creo que también encontré a alguien especial. Cuando vuelva,
Intentaré estar con ella. Cuídate, Jorge. Capítulo 14. Tras el divorcio, recuperé mi concentración con rapidez. El trabajo, tan absorbente, no me dejó tiempo para autocompadecerme. Eso, en gran medida, calmó mis emociones. Hacía mucho que no pensaba en Lucía, hasta que Sofía me llamó por teléfono. Jorge, sé que no debería llamarte, pero en estas 2 últimas semanas Lucía ha terminado 2 veces en el hospital por intoxicación alcohólica. No consigo detenerla, solo tú puedes hablar con ella. Jorge. Lucía sabe que se equivocó. Sofía probablemente no esperaba convencerme. Por eso, cuando me vio aparecer en el hospital, se levantó sorprendida y me cedió su asiento. Ayer también bebí un poco de más. Hablen ustedes. Yo voy a casa a dormir un rato, dijo. La miré con extrañeza. ¿No le dijiste a David que estabas embarazada? ¿Cómo es que sigues bebiendo? El rostro de Sofía palideció. Esquivó mi mirada y agitó la mano antes de irse sin volver la cabeza. Me volví y encontré a Lucía mirándome fija, inmóvil. Cuando nuestros ojos se cruzaron, apartó la vista con apuro. Lucía, apenas empecé a hablar cuando ella me interrumpió con urgencia. Me duele mucho el brazo. El izquierdo. Cada vez que llueve duele muchísimo. Ese año pasamos meses sin vernos. Te dije que mi padre me tenía castigada, pero en realidad estaba hospitalizada. Me rompió el brazo. Nunca te lo conté. Tenía miedo de preocuparte. ¿Y por qué me lo dices ahora? Pregunté. Lucía alzó la cabeza y me miró con cautela. Yo esbocé una sonrisa torcida. La verdad. Ahora no es el momento para contarme esto. Si entonces me lo hubieras dicho, me habría sentido muy mal, muy culpable. Pero ahora. Lucía, fue tu decisión, fue el sacrificio que elegiste hacer para estar con la persona que querías. Lo bueno y lo malo debes cargarlo tú misma. Igual que yo, elegí a alguien que me engañó, y lo bueno y lo malo me toca cargarlo a mí. La luz de esperanza en los ojos de Lucía se fue apagando poco a poco. Giró la cara. Si ni siquiera quieres darme una oportunidad, ¿para qué viniste? Preguntó con la voz rota. Bajé la mirada hacia ella. Vine a decirte que dejes de destruirte y que no me retrases la entrega del certificado de divorcio dentro de 2 semanas. Lucía, quiero un divorcio, no quedarme viudo. ¿Me odias tanto? Gritó Lucía, sin volver la cabeza. Respondí, si estuvieras en mi lugar, también querrías matarme. Capítulo 15. Me fui sin mirar atrás. Sofía estaba visiblemente frustrada. Te lo traje hasta aquí. ¿No podías hablarle bien? Se quejó. Lucía, con el rostro frío, respondió. No te metas. A partir de ahora, aunque me muera, no le vuelvas a llamar. Sofía negó con la cabeza. ¿A partir de ahora? ¿Cuál a partir de ahora? Si de verdad quieres recuperarlo, ¿por qué te empeñas en esa rabieta? Yo nunca he entendido, con todo el mundo eres razonable. ¿Por qué frente a Jorge pareces una niña inmadura? Lucía desvió la cabeza hacia la ventana y guardó silencio. Ella misma no lo sabía. Quería hablar bien, también quería bajar la cabeza, pero, cuando estaba frente a Jorge, algo dentro de ella se encogía. Aunque sabía que la culpable era ella, se sentía agraviada, como si Jorge tuviera que soportarla sin límites, sin pedir nada a cambio. Lucía estaba asustada. Desde que vio a Jorge en el aeropuerto, vivía en un estado de confusión. Por un lado, quería hacer algo para remediarlo. Por otro, sentía que no servía de nada, que todo estaba perdido. Jorge no la perdonaría. Engañarlo con Makoto fue un error. Cometió un error y quiso ocultarlo. Por eso, cuando Sofía destapó todo, se sintió avergonzada y furiosa. Y terminó soltando palabras duras, venenosas. Se arrepintió apenas las pronunció. Le advirtió una y otra vez a Sofía que no se las repitiera a Jorge. Incluso le daba miedo enfrentarlo. Vergüenza, humillación. Lucía sabía que aquella relación rota merecía ser arrojada a la basura, pero igual sentía pánico. Makoto había ido a verla más de una vez. Ansioso, le dijo. Recibí una citación del juzgado. Me obligan a devolver ese dinero. ¿Por qué? Ese dinero me lo diste tú. ¿Cómo puede él reclamarlo? Lucía no pudo evitar reírse al escucharlo. En el fondo, Jorge siempre había sido así, rencoroso, incapaz de olvidar una ofensa. Si Makoto no se hubiera metido en problemas, probablemente él ni siquiera habría recordado reclamar aquel dinero, tal como Jorge había dicho una vez. Si realmente quisiera destruirlo, podría hacer que lo expulsaran de la universidad. Makoto, por su parte, seguía convencido de que podía estar con Lucía. Pensaba que, ya divorciada, por fin podrían estar juntos a la luz del día, pero no sabía que Lucía podía estar con cualquiera, menos con él. Él era el testigo vivo de su vida más ruin y de su pasado más vergonzoso. Lo que compartieron fue un error, una mancha,
¿Y quién querría tener una mancha siempre a su lado? Makoto había gastado parte del dinero. Quiso que Lucía lo ayudara a cubrir el hueco, pero ella apenas había recibido nada tras el divorcio. ¿Cómo iba a pagar por él? Así que lo rechazó y le advirtió que no volviera a buscarla. Que si lo hacía, ella también reclamaría su parte. Makoto se marchó furioso. Antes de irse, le dio una bofetada y la llamó zorra. Lucía lo aceptó. Aceptó la bofetada y las palabras. Sabía que se las merecía. Al salir del hospital, consiguió un trabajo en una lavandería. Se volcó en ello, tratando de adormecerse con la rutina, hasta que llegó el día de la ejecución. No lo retrasó ni un segundo, ni mostró arrepentimiento. Fue dócilmente con Jorge a recoger el certificado de divorcio. Jorge estaba impecable, confiado, elegante, sereno. Lucía lo observó mientras se marchaba. De pronto, él se giró. Lucía, dijo, ¿podrías disculparte conmigo? Las manos de Lucía temblaban a su lado. Abrió la boca, pero las palabras no salían. Jorge suspiró, decepcionado, y se dio la vuelta para irse. Entonces Lucía dio un paso adelante. Jorge, lo siento, susurró. Él se detuvo un instante, levantó la mano en un gesto vago y siguió caminando con paso firme. Esta vez, su silueta al alejarse parecía más ligera, más libre.